Maestro, eso me veía tan bonito, pero hablo tan mal a veces. Ya, vamos con esto. Vamos con el inicio justamente de esta historia que todos conocemos, ¿cierto? Sí. Tan popular, Ángel Gabriel que viene, le cuenta a la Virgen María, después llega la palomita, listo. Llega el nacimiento, llega Jesús a nuestras vidas. Sí. ¿Qué habla la ufología con respecto a esta situación? A ver, al igual que las apariciones marianas, esto es súper interesante, porque, por ejemplo, así tanto como la Virgen de Lourdes, ¿cierto? Frente a los niños en Portugal, la descripción exacta, cuando tú te vas a la fuente, porque hoy día uno la cuenta, dice, y bajó la Virgen, habló a los niños pastores, ponte tú. Ya, pero uno dice, a ver, paremos un poquito. ¿Me puedes mostrar lo que describen los niños exactamente? Y es bien impresionante. Ya. Describen de todas las nubes que habían. Por ejemplo, una se empieza a iluminar, baja, aparece una señora con un manto, con un traje muy raro, con una... dice, no dice pecera, pero es como una escafandra que le cubre toda la cabeza. Ya. Que le da miedo y que no toca el suelo y que es muy pequeñita. O sea, no tiene el tamaño de una mujer normal, digamos, como 1,45 m, 1,50 m. Eso es lo que se ha dicho en relación a los niños que estaban ahí. Y comienza a hablarles sin abrir la boca. Entonces, claro, no se parece tanto a la Virgen ahora. ¿Te das cuenta? O sea, tiene un casco y una serie de cosas. Y eso está en los escritos de los testigos directos de esto. Entonces, vámonos ahora al Evangelio. Entonces se habla de que profetas como Isaías, que ya hablaban, se viene el Hijo del Hombre. Se viene una parte de la Trinidad, Dios representado como humano en la tierra. Ok. A sabiendas de esto, mandan a asesinar, digamos, los primogénitos del pueblo de Israel, y José, obviamente, logra escapar con su esposa María, muy jovencita, ¿cierto? Y tiene a su hijo en un pesebre. Ok. Previo a eso, la descripción que se hace de cómo es concebido Jesús en el vientre de María, mujer virgen. De ahí se llama la Virgen, digamos, no fue tocada por hombre, digamos, claro. Se mantuvo completamente inmaculada, pero fue inseminada a través de la anunciación del ángel Gabriel que le avisa, y lo que ve ella es que una luz entra a su habitación pasando por la ventana con la presencia o la aparición de un ser alado que, aquí las palabras, ojo, el arameo es muy exacto en algunos términos y en otros para nada. Por ejemplo, algunos niegan que Jesús haya muerto en una cruz porque la palabra específica que dice en el texto original es que fue clavado un madero, que además de las cruces también se utilizaba a las personas. Por eso los testigos de Jehová dicen Jesús no murió así, sino así. Ah, perfecto. Pero lo que acabo de decir, porque dicen... Con una posición vertical solamente. Exacto, tienen una palabra específica para cruz, y aquí dicen cruz para los demás, y para el Señor Jesús no dice que es un madero, que existía, y otra cosa. Entonces hay peleas, digamos, entre las distintas facciones cristianas. Entonces, no está claro si es exactamente una paloma, que sigue representándose a lo largo, digamos, de los relatos bíblicos. La paloma de Noé, ¿cierto?, que ve cuando hay tierra, que trae una ramita de olivo. También la paloma que ya veremos, digamos, cuando bautizan a Jesús, etcétera, etcétera. Entonces viene este ser alado. Y aquí es algo curioso, porque la palabra específica habla de una criatura alada que puede también significar como lo que hoy nosotros llamamos una lechuza, un búho. Y aquí no quiero caer en herejía, simplemente estamos haciendo un juego de interpretación, y sin pedir disculpas porque no me siento con ganas de hacerlo ni que corresponda. A mí me parece que lo que dice Jesús, según algunos un invento de la historia, otro el verdadero Hijo de Dios, a mí me parece que es maravilloso, inclaudicablemente perfecto, y que es un ejemplo a seguir, digamos, y todos sus textos son un inconmensurablemente, digamos, caudillo de moral. Pero si es que vamos a hacer una interpretación, aquí viene algo curioso. Personas que han sido abducidas, que no tienen un tema o vínculo, interés por los marcianos ni nada parecido, dicen que en regresiones hipnóticas ellos comienzan primero a decir, comienzo a tener recuerdos de que a mí parece que algo se metió a la pieza y me llevó. Y cuando tratan de ver, ¿y cómo es? Y dicen, los veo a través de la ventana, me están mirando. Y ahora entraron a mi pieza. Y como se leía, por ejemplo, en la película del Cuarto Tipo, que es una película de Mila Jovovich que habla de esto, muchas personas los ven como lechuzas. Ah, mira. Al igual. Y es porque estos seres. Estos seres, ¿pero por qué? Porque es un sistema de defensa. Porque imagínate que tú estás y ves
Imagínense un gris, que es como lo que tengo yo en mi polera, esta criatura, claro, ¿cierto? claro. ¿Cachai? Con unos ojos grandes, como una casa ronda, es de alto impacto. O sea, tú acabas de ver algo que, además que ellos parecen que hipnóticamente, telepáticamente, imponen su presencia. Te hacen sentir, compadre, yo soy más que tú. O sea, tú eres mucho más animal en la escala evolutiva que yo, Claro. y eso te lo hacen sentir. Entonces, debe ser tan impresionante que el cerebro, lejos de interpretar, genera un estado de defensa, y lo que logra ver las personas, como nunca han visto un extraterrestre, digamos, y no creen alguna persona en eso, ven una lechuza y el subconsciente lo disfraza de eso, porque es un ser nocturno, alado, con una cara donde los ojos son muy grandes. Entonces, es por eso. Y si es que aquí lo que está describiendo, que la asunción, o sea, la anunciación, perdón, de la Virgen, podría ser que lo que vio es lo que hoy día alguien llamaría una lechuza, que es una interpretación mental de un ser extraterrestre. Mal que mal, y solo por citar a Bob Lazar, y son sus palabras, no las mías, decía que este hombre que trabajó en los proyectos de hacer retroingeniería, a él le pasaron un ovni y le dijeron, capturamos un ovni, trate de ver cómo funciona para que nos hagamos en serie nosotros estos aparatos voladores que son de alta tecnología. Y también dentro de los informes, sus palabras, decía que hubo contacto entre el gobierno norteamericano y estos seres, y ellos le explicaron su intervención a lo largo de la historia. Y ellos le dijeron, es parte de lo que él dice, como de los papeles que yo tenía que estudiar, es que Jesús lo crearon ellos, porque ellos necesitan que nosotros estemos pacíficamente conviviendo, porque somos muy importantes nuestros envases biológicos, y que Jesús lo crearon para que nosotros viviéramos en paz y no tan bélicamente, digamos, como es nuestra naturaleza. Oye, sin duda que la figura de Jesús es la más estudiada de toda la historia en muchos ámbitos, en muchos niveles, en la ufología también. Pasemos a revisar algo que está en el Evangelio de según Mateo, en el Nuevo Testamento. Dice lo siguiente, sí, Mateo. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba en él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Y aquí hartas teorías también por parte de los ufólogos, por ejemplo, que decían que la estrella de Belén era una nave espacial que guiaba a los Reyes Magos. Claro. Y también todas estas voces que hablan en los evangelios no serían la voz de Dios, sino más bien sería una nave espacial, ¿cierto? Como una especie de ruido que trataba de comunicarse con ellos. Pero lo que se relata acá tiene que ver con esta figura elegida, o sea, esta persona de carne y hueso que fue elegida por un ser, ¿cierto?, espiritual, que se quiso encarnar de alguna manera en esta figura terrenal. Sí, eso es lo que podemos interpretar de acá. Es complejo, porque la figura de Jesús es uno de los bellos misterios, digamos. ¿Qué es? ¿Es un hombre? ¿Es Dios? Claro. Ambas cosas. Duda, sabe cuáles son sus potestades, pero le da miedo, por ejemplo. Quiere de alguna manera evitar que lo crucifiquen, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tiene 30 años. Él va a buscar a Juan Bautista, que era como un profeta loco, medio salvaje, claro, su primo, sin ir más lejos, y ve y lo reconoce. Y están todos haciendo fila ahí en el río Jordán, si mal no recuerdo, y están todos recibiendo que los esperen en el agua y todo lo demás. Entonces todos decían, él es el Mesías realmente. Y él decía, no, el Mesías está por venir. Juan Bautista. Creían que él era. Creían que él era, y que, digamos, Salomé le cortó la cabeza y todo lo demás. Bueno. Y viene Jesús y bueno, él acá recién, así como, ahora parto, me voy a declarar como el Hijo de Dios. Y lo ve y lo reconoce al tiro. Y dice, compadre, y dice Juan Bautista, es aquí el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, dice. Y lo que él hace es como, le dice, bautízame. Y él le dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú bautízame a mí. Y él dice, no, esto se tiene que ser así, le dice Jesús. Perfecto, hago lo mío, toma el agua, se lo coloca en el chakra coronario, que para mucha gente de la cultura de la India y todo lo que dicen que no es casual, digamos, que es despertar, digamos, el último nivel de antena que te conecta con el cosmos, ponte tú. Ahí poniéndome así como más florido. ¿Como la glándula pineal? Como la glándula pineal, digamos, que se calcifica, que eso es ya ciencia real, se calcifica a muy temprana edad y que regula parte del sueño, lo onírico, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa? Lo unge, le cae el agua y baja una paloma. Y todos ven que baja una vez más esta criatura alada. Acuérdense que para ellos si vuela es pájaro. Si eso es lo que pasa. Sí. Porque nada más puede volar que nada más los pájaros. Eso es lo que hemos visto toda la vida y no puede ser otra cosa. Baja esto, se abre el cielo y aparece una voz que, ojo, lo que habla se escucha como un trueno.
que algunos entienden y que, como tú bien decías, este es mi hijo, el amado, este es mi elegido. Eso es lo que se dice la voz. No sé si lo habrán entendido todos los presentes, que no había poca gente ahí, o simplemente escucharon el trueno, pero un trueno también puede ser asociado a tantas cosas, un sistema de propulsión, un cohete cuando pasa un avión, en fin, aquí puede que me esté pasando de rosca, pero el caso es que, si tú lo piensas bien, es raro lo pintoresco, lo folclórico que es todo, cuando no es necesario que sea así. Es como que, era como que antes era una tradición de, y vino un fuego con 10 ojos y 4 antenas y me habló al revés. Y hoy día esas cosas no ocurren, digamos. Claro. Pero es la interpretación que ellos hacen. Sí, siempre me ha llamado la atención porque, y tú lo decías hace un rato, como de esto de pedir disculpas. O sea, no tengo que pedir disculpas. Siempre me llama la atención cuando a la gente le molesta tanto el tratar de buscarle otras interpretaciones a la Biblia. Sí. Tanto esto de, no, es que tiene que ser como dijeron y tiene que ser divino. No le estamos robando nada a nadie. El ser un ser de otro planeta también puede ser algo divino. Más que nosotros. Mucho más que nosotros, una inteligencia mucho mayor, un trabajo espiritual mucho más grande. Y por algo esa persona fue elegida. Tengo una idea que se me ocurrió, que la quiero plantear, pero antes dame un segundo porque los quiero dejar con el siguiente consejo de nuestro auspiciador, Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos. Las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. Ahora sí, Michael, ¿cuál es esa idea que querías plantearnos? Lo que pasa es que Salpati estaba hablando algo que yo, dentro de mi ignorancia bíblica, esto que uno está acostumbrado a imaginarse a Dios con el altoparlante hablando, claro, es un rugido que en realidad pocos se entienden. ¿Cierto? De hecho, a Moisés, cuando estaba en el Monte Sinaí, decían, ahí vive Dios. Los pastores están ahí y se escuchaba solo a través de rugidos. Lo escuchaban cuando había tormenta. Como esa especie de trueno que en el fondo entienden y escuchan los elegidos. Claro. No es lo mismo cuando pasa con un objeto volador no identificado. No es lo mismo que de repente podemos estar todos nosotros acá presentes o en una carretera, pero solo algunos ven ese objeto, solo algunos hacen esa conexión y entienden lo que ese objeto quiere hacer, solo algunos pueden haber 10 en una sala, pero solo uno es abducido, no son los 10 abducidos. Es interesante lo que planteas, sí. Más que el espacio es, y por eso lo conecto con esto y es la idea que me haya surgido, de repente no es el espacio, no es el hecho de lo que yo vi. Acá se repite, la Biblia también habla de elegidos. Y los extraterrestres y los objetos voladores no identificados también se basan en elegidos. No en todos, no en cualquiera. Pareciera que, a ver, aquí solamente hay 2 opciones. Te topaste, digamos, en el lugar preciso, digamos, cuando iba pasando y dijeron... O, efectivamente, tú eres una persona de interés para hacer contacto, digamos, o que tú le generaste algo llamativo que quieren investigar en ti. La verdad es que hablamos que incluso podía existir algo genético porque de repente era de generación en generación. Mira, como es estas cosas, pareciera que una vez más la respuesta correcta y que no es una saca de pillo, son todas las anteriores. Y es verdad. Oye, sigamos revisando más gráficas, ¿les parece? Sí, porque hay 2 momentos que podrían decir o podrían ser una teoría o un argumento para los ufólogos digo, para decir que Jesús efectivamente era un ser del espacio exterior y tiene que ver con la transfiguración y con su ascensión. Pasemos a revisar también lo que aparece en el Evangelio según Mateo. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. O sea, luminoso. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Imagina. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, físico. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa, mira nuevamente, los cubrió con una sombra y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo.
Espérame, podemos partir como desglosando un poco este texto porque creo que Sí, hay se repiten mucha varias información, cosas, se sí. repiten varias Sí. cosas. De Bien, el más Ezequiel. sencillo de interpretar, de hecho. Pero lo primero que me llama la atención es justamente esto de, a la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Sí. De la transformación de Jesús, que no es solamente en esta etapa, Una sino que también se da transfiguración, se llama. transfiguración, sino que también se da en otras etapas. Sí, que es completamente luminoso. O sea, la persona cambia. Acuérdense cuando Jesús es recuperado de la tumba, cuando resucita. Claro. La Hace poquitos gente, días. la gente no lo reconoce, Conmemorando. pero no lo reconoce porque lo ve distinto. O sea, no se parece a la persona que convivió con ellos y él incluso los invita a colocar sus dedos en las heridas con las que días antes lo vieron crucificado, digamos. Entonces es un poco, digamos medio gráfico, pero es Pero exactamente ese como está cambio descrito. se sabe en qué obedece, no a qué, pero en qué obedece a más años, obedece a menos años, a un cambio físico mucho más superficial de color, por ejemplo. No, es más trascendental. Pareciera que Jesús, y esto es muy importante para los cristianos, es lo que se habla de la encarnación de Dios en la tierra. Es como si yo logro, de alguna manera, convertirme en un vehículo legítimo de la palabra de Dios y vivo en consecuencia y pienso y siento de esa manera, de alguna manera, mi naturaleza humana se transmuta a algo de convertirse como el Padre Pío, prácticamente, Claro. a volar, a tener estigma y todo lo demás. Sin embargo, acá hay un dato que es muy interesante y que está confirmado por datos históricos. Cuando digo confirmado, es como tiene mucho peso de estudio, no se puede confirmar. Ya. Para confirmar algo tendríamos que haber estado ahí. Claro. Y es que baja Elías y Moisés, dos profetas que fueron llevados por Dios antes de que muriesen. Bajó la nube y que uno de ellos describe como un carro de fuego y que se va tirando fuego y ruido, se los lleva a los dos. Y aquí vuelven. Aquí sí que parece un caso de abducción de alguien que se lo llevaron. O sea, cumpliste tu misión, te llevamos a nuestro mundo. Claro. Y ahora que está Jesús, vamos a volver y te traemos ellos que... O sea, aquí se diferencian por miles de años. 2000 años que diferencia Moisés, pero el tiempo no ha pasado por él. Y vuelve, incluso le hace una casita, una tienda. Es como que físicamente volvieron. No solo eso, sino que aquí hay un dato, y aquí me disculparán, digamos, pero esto es de mucho estudio, de Terence McKenna para atrás, es que cuando ellos comían pan, ellos tenían la ingesta de cornezuelo. Eso hasta el día de hoy se estudia y después fue descubierto como una de las bases del LSD. Cuando ellos comían y ellos veían todas estas imágenes, estaban en un estado lisérgico. Perfecto. Como hoy día podrían inducir hongos mágicos y cosas así. Perfecto. Estaban con enteógenos, ¿vale? Sí, sus percepciones estaban abiertas en una canalización de otros rangos de los sentidos, de ver otras cosas y todo lo demás. O sea, terapéuticamente algo que está volviendo, pero que la ley hoy día en muchos países lo prohíbe, pero en realidad están con todos sus estados alterados, pero alterados suena feo, están amplificados. Claro, buen punto, porque hoy día, sin querer cuestionar la fe de nadie, pero uno puede analizar la Biblia desde distintos ángulos. Y yo siempre me he preguntado si efectivamente en esa época, ¿cierto? En donde quizás escaseaba el alimento, en donde la gente a lo mejor comía cosas que no eran justamente comestibles, pero por desconocimiento lo hacían. Claro. Y un montón de cosas, no sé, hasta las mismas enfermedades desconocidas también en la época, no se sabía de virus, de bacterias, Que Dios la etcétera. sabía, les explicaba cómo cortar la carne y cómo conservarla. Claro, Por ciencia, porque pero- para que no agarraran bacterias, ellos no sabían que imagínate- habían microcriaturas Solo que se seguían, enfermaban, imagínate- pero Dios lo sabía y les decía cómo hacerlo. Es Y muy en loco. esa época, no sé, pues si tomabas agua de un río o un agua contaminada Viene con de todo. y te daba una fiebre porque te comiste, no sé, una bacteria o te agarraste un virus y esa fiebre te hacía delirar, pero tú no le dabas ninguna explicación médica porque en ese entonces no se hablaba ni de virus, ni de bacterias, ni de enfermedades. Entonces, Podía ser algo claramente divino. las alucinaciones podrían también atribuirse a fenómenos incluso médicos. Pero me salta algo en lo que leímos recién, Salfate, Dígame, porque dígame. primero veíamos el testimonio de Ezequiel, 600 años antes de Cristo, en donde Sí. él describía esta nube luminosa y con objetos y cosas. La misma nube que guiaba La al pueblo de misma- Israel para Moisés. Claro, y ahora en este Nuevo Testamento, en el Evangelio que acabamos de leer según Mateo, nuevamente aparece el relato de la nube luminosa, pero estamos Absolutamente. hablando de épocas completamente diferentes. Mira, en Moisés hacen una especificación de ese texto, porque estaba todo el pueblo sacado del faraón, de los egipcios, y van todos por el desierto, así miles, po, Entonces decía, ¿para dónde vamos? No sé, po. Dios nos guía. Entonces ellos seguían una nube de día y de noche decían que se convertía en una columna de fuego. ¿Qué es lo que brilla en la noche? Nada, excepto el fuego.
Claro. Entonces, cualquier cosa que ilumine en la noche, esta misma nube, uy, ahora tira más luz. Asociado. Para ellos dicen, debe ser fuego. Cuando Moisés ve a Dios en el monte Sinaí, que se le representa como una zarza, un arbusto, ardiendo, pero que no se consumía. Esas son las palabras de la Biblia. Claro. Probablemente lo ve iluminado. Dice, nada puede hacer luz más que el sol y el fuego. Entonces, si ven que seguramente lo ven como quemándose. Entonces, cuando ellos hablan de nubes y todo, yo creo que ven algo de día o de noche, Claro. que es autoiluminado. Entonces, a mí me parece que es increíble. Ahora, aquí viene lo increíble. Nosotros Más tenemos... aún. Sí, señor, porque hemos tocado con todo el respeto y a partir de todos los estudios que hay respecto a la interpretación ufológica de la Biblia. Pero alguien que ha hecho esto por décadas, que es un referente, que este fin de semana y el otro estrenan nuevos documentales en History Channel y que el primero es sobre el tema de los abducidos, querido amigo, habló en exclusiva, de forma única, en un lazo de amistad durante todos estos años, el gran investigador, periodista, ufólogo Jaime Maussan.